Buen día. En esta presentación expondremos el tema sensor de flujo, hablando sobre su principio de operación, los tipos, consideraciones al elegir el sensor adecuado, entre otros puntos. De la misma manera, hablaremos sobre otros tipos de sensores, los cuales no han sido expuestos en presentaciones previas, explicando cómo funcionan y otros puntos relevantes a considerar sobre estos. Para esto les hablaré un poco de los temas que irán mencionados en la siguiente presentación a través de este índice. Para empezar tendremos la introducción en la que trataremos algunos conceptos previos para poder entender lo que más posteriormente se expondrá. Posteriormente tenemos el objetivo, el cual pues es el objetivo que tenemos nosotros con lo que es la presentación. Después tenemos que es un sensor de flujo en el cual definiremos a manera general lo que es un sensor de flujo y funcionamiento, ¿no? Después tenemos lo que es el principio de operación, en el que se explicará un poco más a detalle de cómo es que funcionan este tipo de sensores. Y tenemos para después explicar un poquito lo que son los tipos de sensores de flujo que existen. Dentro de estos mismos tipos explicaremos un poco lo que es el sensor de flujo de flujo de pistón, el sensor de flujo de paleta, el sensor de flujo de elevación, para después pasar a lo que son las consideraciones para elegir un sensor de flujo. Y para posteriormente tenemos pues un ejemplo y dejaremos un poco de lado el tema de los sensores de flujo para empezar a tratar los otros tipos de sensores, en los cuales les hablaremos de manera general lo que es el sensor de movimiento, un sensor ultrasónico, el sensor de color, el sensor de luz, sensor magnético, y para finalmente tener lo que son nuestras conclusiones y la bibliografía. En nuestro día a día usamos con frecuencia diferentes tipos de sensores en muchas de las actividades que realizamos. Por ejemplo, podemos encontrar el sensor infrarrojo en el control de la televisión o también el sensor LDR, que es utilizado para la alimentación de las lámparas en las calles. Existe también una múltiple variedad de sensores biomédicos que estos nos ayudan a detectar procesos biológicos, químicos o físicos. Por ejemplo, el sensor de huella o el sensor que nos permite desbloquear el teléfono con nuestro Face ID. Y con esto podemos concluir que un sensor es un dispositivo que está diseñado para captar un estímulo de su entorno y traducir esta información que recibe. Con esto nos podemos dar cuenta de la importancia que tienen los sensores dentro de nuestro día a día, pero no solamente dentro de nuestra día a día, sino también dentro de la industria. Uno de los sensores de los que vamos a hablar en la presentación es el encargado de medir el caudal o flujo. Este término hace referencia a la cantidad de flujo que circula a través de la sección de un ducto por unidad de tiempo. Y esto se expresa matemáticamente de la siguiente manera. Q es igual a A por V, donde Q es la tasa de flujo caudal, V es la velocidad del fluido y A es el área transversal de la tubería. El objetivo de esta presentación es explicar de manera concisa todo aquello referente a los sensores de flujo, desde su principio de operación, distintos tipos que podemos encontrar de los mismos y algunas recomendaciones y puntos que debemos de tomar en cuenta a la hora que querramos escoger alguno de ellos. Además, también se mostrarán otros tipos de sensores, los cuales también son muy importantes a nivel industrial, en diferentes aplicaciones, como detectar y reconocer posibles peligros, previniendo así accidentes y lesiones y evitar daños en los equipos que estamos utilizando. Yo les voy a explicar qué es un sensor de flujo. Este mismo cuenta con la capacidad de detectar la cantidad de flujo de líquidos y gases que hay dentro de tubos o tuberías. Usualmente este es el tipo apagado-encendido, o sea, que hace la función de un switch.
Su función básica que tiene es definir cuando un fluido se encuentra circulando o no. Para lo que no sirve es para medir el caudal. Para esto nos sirve el caudalímetro, el cual funciona diferente del sensor de flujo. De lo que se encarga es de medir los caudales o gasto volumétrico de un fluido. Como se puede ver en la imagen, ese sensor de flujo se aplica en una bomba de agua. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el principio de operación de este tipo de sensor. De manera general, funciona con el desplazamiento de un pistón magnético, el cual se puede desplazar en mayor o menor medida según la cantidad de fluido al que estén presente, accionando así un contacto de un interruptor conocido como reed switch. El pistón es controlado por un resorte y puede regresar a la posición inicial cuando pues no hay un fluido presente. Y su uso puede verse principalmente aplicado en la prevención de daños de bombas, en rodamientos y también en equipos que deben de tener pues alguna corriente de un fluido. Aquí en la figura 2 podemos ver un poco resumido lo que viene siendo su principio de operación. En el punto número 1 podemos ver una sensibilidad de ajustable para lo que viene siendo nuestro pistón magnético. El número 2 representa lo que es ya el pistón magnético, el cual es el que se desplaza en mayor o menor medida según qué tanto flujo haya. El número 3 es el reed switch, el cual se activa gracias al pistón magnético y puede activar un proceso, detener una máquina o encenderla, etcétera. Y en el número 4 pues tenemos el área de pasaje del flujo, que en otras palabras pues la tubería o el ducto. Ahora pasaremos a la parte de explicar un poco más de pues, los diferentes tipos de sensores que se encuentran más comúnmente. Y el primero que tenemos es el sensor de tipo pistón. El sensor de tipo pistón es básicamente el que se presentó en la diapositiva anterior y se caracteriza por ser uno de los pistones más comunes que se usan y es ideal cuando es necesario sensar entre 0.5 y 20 litros por minuto, ¿no? Y básicamente se le conoce como sensor de flujo, sensor de pistón, perdón, debido al pistón magnético del que ya nos habló y que se ve pues en la figura 3, ¿no? La parte en roja sería lo que es el pistón magnético. Este es empujado cuando hay un flujo y gracias al resorte es regresado a su posición original o también puede regresar a su posición original gracias a la gravedad. Este pistón magnético cuando recibe un flujo y es empujado llega hacia la parte de lo que es un red switch. Un red switch es básicamente un interruptor magnético que es capaz de mandar una señal a, a una conexión de cobre de salida como se ve en la figura 3. Esta conexión, pues, esta señal que manda, pues, se dirige directamente a lo que puede ser un controlador o alguna otra sistema de control o sistema eléctrico, ¿no? Por último, pues la sensibilidad de este tipo de sensores se determina por el área que hay entre el pistón y la pared del sensor. Esto ayuda básicamente cuando se sabe qué tipo de caudal se quiere pues sensar, ¿no? Otro tipo de sensor es el sensor de flujo de paleta. Este sensor lo utilizamos cuando tenemos caudales de más de 20 litros por minuto. Su principal característica es que en su mecanismo posee una paleta que está unida al eje de forma hermética, como se puede observar en la figura 4. Esta paleta está posicionada de forma transversal al flujo que se quiere sensar, es decir, de forma paralela. Cuando existe una tasa de flujo, esta tasa de flujo empuja la paleta provocando que se apague o se encienda un interruptor, dependiendo de la configuración que se le dé al sensor. La sensibilidad de este tipo de sensor depende directamente de la longitud de la paleta. Para ajustar esta sensibilidad se recomienda recortar la paleta.
Finalmente tenemos los sensores de flujo de elevación, los cuales se consideran de uso general ya que son ideales casi para cualquier tipo de caudal. Como podemos observar en la imagen, podemos ver algunos elementos que lo conforman. Del lado derecho se encuentra la entrada, que es por donde irá pasando el flujo que irá midiendo el sensor. También te encontramos el tapón, el cual corta la tasa de flujo, y en su centro posee un eje, el cual es también uno de los elementos más importantes de este tipo de sensor, ya que es importante porque es el encargado de accionar el interruptor que se encuentra en la parte exterior del sensor, además de que este mismo atraviesa de forma hermética las paredes del sensor. Esto quiere decir que las cierra completamente, es decir, que no deja pasar ningún tipo de flujo, ni siquiera el aire, por lo que no entra ni sale nada de él. A continuación les vamos a explicar ciertas consideraciones que se deben de tomar en cuenta a la hora de elegir un sensor de flujo. Son 7 puntos. El primero de ellos es checar el tipo de caudal de disparo. Este punto nos indica que hay que tomar en cuenta que si se llega a detectar que el flujo es bajo, se debe de conseguir un sensor más sensible. El segundo punto dice que el tipo de fluido indica que hay que analizar el fluido a trabajar, o sea, hacer estudios para ver la temperatura, acidez, presión, densidad, entre otros. Todo eso, ya que todo eso puede influir en qué sensor se va a requerir. El tercer punto indica que los fluidos impuros son importantes, ya que en estos pueden haber materiales sólidos y para estos hay otros tipos de sensores especializados. El cuarto punto indica que la pérdida de presión afecta a la hora de ingresar un objeto en el paso del flujo, porque este puede hacer que se reduzca en gran medida la presión del flujo. El siguiente punto es la información del caudal. Este básicamente nos indica que la información que se obtenga, que se esté midiendo, se esté censando, pues se debe considerar si va a ser empleada en el mismo lugar o si va a ser retransmitida, subida a la nube o se le va a dar otro tipo de aplicación en una ubicación, digamos, diferente. El siguiente es el área de la instalación. Aquí se deben de considerar aspectos tales como el material de la máquina, del ducto, el mismo fluido, el tamaño o las dimensiones con las que se van a trabajar, los tramos que van a tener los ductos y las tuberías, entre pues otros aspectos, como también pueden ser las vibraciones, campos magnéticos o bien energía eléctrica que hay en la zona de operación. Finalmente tenemos el mantenimiento. Este es otro factor muy importante a tomar en cuenta, ya que aquí se debe, digamos, hacer coincidir el tipo de sensor que se quiere elegir con el tipo de aplicación que se le va a dar. De esta manera, nuestro sensor funcionará de la mejor manera y no tendremos problemas, digamos, a corto plazo, sino que simplemente se le dará un mantenimiento, pues, preventivo, el cual es totalmente normal, evitando así pérdidas de tiempo, de dinero y de recursos. Aquí en esta imagen se muestra un ejemplo de lo que es el tratamiento de aguas residuales. Este es un campo donde los sensores de flujo de gas se implementan. En las aguas residuales se tratan anaeróbicamente dentro de digestores. Esto quiere decir que implican la intervención del aire. Un uso común de este es medir el flujo de aire o del oxígeno que se necesita para tratar a los tanques de aireación y así facilitar la descomposición de bacterias. A esto se les bombea una cierta cantidad de aire, la cual pues, debe de ser monitoreada y en caso de que lo necesite, se ajusta la cantidad de aire para tener una eficiencia más óptima. En esta planta, los lugares donde se mide el flujo de gases son 4 puntos, los cuales serían en la entrada del aire, la salida del filtro, los tubos de distribución y los tanques de aireación. Les hablaré un poquito de lo que son los otros tipos de sensores que vamos a tratar, sensores que no se han expuesto en ocasiones anteriores. Y para empezar, como primer sensor tenemos lo que es el sensor de movimiento, ¿no? El sensor de movimiento básicamente es un dispositivo que detecta lo que es una presencia y a base de esta presencia realiza una acción programada, como puede ser activar una alarma, encender una luz, emitir un sonido,
Este tipo de sensores los podemos ver más aplicados en lo que son, por ejemplo, en los baños de la instalación, ya que cuando entramos justo a estos baños no es necesario apretar un interruptor, ya que con la simple presencia, cuando el sensor detecta que estamos pues entrando al baño, la luz se enciende automáticamente. Otra aplicación podría ser, por ejemplo, los sistemas de seguridad en las casas, cuando se detecta un movimiento en un lugar donde pues no hay, no se supone que debas estar, pues el sensor de movimiento mandará directamente una señal que se verá directamente en un panel donde se ven las cámaras que pues hay movimiento, ¿no? Y en la figura 6 podemos ver cómo es físicamente un sensor de movimiento del tipo PIR, HCR, HCSR 501. Otro tipo de sensor es el sensor ultrasónico. Este tipo de sensores funcionan como detectores de proximidad y trabajan libres de roces mecánicos y detectan objetos a ciertas distancias. Su funcionamiento básicamente es que emite cíclicamente un impulso acústico. Este impulso se propaga a la velocidad del sonido por el aire. Cuando se encuentra un objeto, este impulso es reflejado y vuelve como eco al sensor ultrasónico. Este calcula la distancia hacia el objeto basándose en el tiempo transcurrido entre la emisión de la señal acústica y la recepción de la señal de eco. El sensor ultrasónico es uno de los instrumentos más confiables en medición, ya que casi todo tipo de material es capaz de reflejar ondas acústicas o sonidos, independientemente de si es una superficie de vidrio o líquido, y también objetos transparentes pueden ser detectados. También la detección no se ve afectada por la acumulación de polvo o suciedad. Y, por ejemplo, en objetos tales como bandejas de malla o resortes también se pueden detectar. En la figura 7 se muestra un sensor ultrasónico del tipo HCSR04, que es uno de los más utilizados, ya que por su tamaño y su bajo costo, además de que existe mucha información de este sensor. También tenemos los sensores de color, los cuales son un tipo de sensor fotoeléctrico, ya que emite luz desde un transmisor y luego, por medio de un receptor, detecta la luz que se refleja desde el objeto de detección. Un sensor de color también puede detectar la intensidad de luz recibida de los colores rojo, azul y verde. Estos colores, ya que dentro del ámbito de la electrónica son considerados los colores primarios. Y pues al recibir la intensidad de luz de cada uno de estos, el mismo sensor puede saber de qué color estamos hablando y así realizar la operación con la que fue programado, lo cual permite determinar el color del objeto de destino. En la figura 8 podemos ver cómo se observa un sensor de este tipo ya de forma física, que es un sensor de color del tipo CS3200. Me toca explicarles lo que es el sensor de luz. Este sensor básicamente su función es convertir la energía de la luz en radiaciones y aparte de esto se puede percibir si varía la intensidad de la iluminación en un lugar. Una aplicación de donde se puede aplicar es en las cámaras de seguridad. Aquí, como se puede ver en la imagen, hay una fotorresistencia. Esta nos puede servir de ayuda para detectar cuando esté oscureciendo y haya poca luz en el lugar donde se está enfocando la cámara. Esto puede activar una lámpara para así tener un mejor enfoque. Esta fotorresistencia que mencioné se puede ver en la figura 9, la cual es de modelo LDR5537. El siguiente sensor es el magnético. Estos funcionan mediante la presencia de un campo magnético externo que proviene de un imán. Estos pueden ser sensibles a solamente un polo o bien a los dos polos del imán. Se utilizan principalmente en alarmas domésticas y también para pues muchos sistemas de producción.
por ejemplo, para los procesos automáticos, donde por sí solos deben iniciar o frenar el trabajo pues, de la maquinaria industrial. Aquí en la figura 10 se puede mostrar un sensor magnético LJ12A3, el cual desde mi perspectiva es bastante raro de usar, pero también existen otros con los que ya estamos más familiarizados, como el sensor de efecto Hall o el sensor reed switch, el cual de hecho se mencionó anteriormente. Ok, y para finalizar, en conclusión, puedo decir que pues en la actualidad los sensores han tomado un papel bastante primordial en lo que es el día a día y tanto en la vida diaria de una persona común como en la vida profesional, por ejemplo, de, no sé, de algún ingeniero, pues de hecho de todas las personas, ¿no? Porque desde desde el ir en, por ejemplo, en un transporte público, estos mismos cuentan con unos sensores los cuales van contando cuántos pasajeros van entrando, ¿no? O por ejemplo, cada vez es más común ver cómo las casas se están como que automatizando, cada vez ya es menos seguido que la gente tenga que apretar a interruptores para prender la luz o, o hasta para regar las plantas, ¿no? Mismos sensores de humedad que van detectando cada vez que les hace falta a las plantas, pues son regadas o incluso hasta las mascotas ya pueden ser alimentadas solas, ¿no? Eh, Otro ejemplo, por ejemplo, podría ser cuando iniciamos el curso, hablábamos de lo que era, pues, cómo podríamos automatizar más lo que era el funcionamiento de una lavadora y en este ejemplo podríamos aplicar lo que es el sensor de color, ya que hablábamos de que de color era distinto, pues la ropa estaba sucia, ¿no? Eh, pues sí, los sensores cada vez son mucho más comunes, mucho más útiles y siento yo que en algún futuro gracias a los sensores podremos tener una vida mucho más automatizada y en la que podemos pues ocupar lo que es nuestro tiempo o otras acciones serán mucho más fáciles de realizar gracias a los mismos sensores, ¿no? Y aquí se les muestra un poquito de lo que fue nuestra bibliografía y pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.